solo fueron reyes, pues señores, que tuvieron el poder en este tipo de señoríos. Pero, como vamos a ver esta noche, nos vamos a dar cuenta de que hubieron señoras muy, pero muy fundamentales en lo que es tanto la creación de señoríos y también lo que son capturas y batallas militares. Y de hecho, incluso fueron algunas más violentas que algunos de los gobernantes que dominaron lo que es la región del área maya durante el periodo clásico tardío, que es la época donde nos vamos a enfocar esta noche, que abarca más o menos desde el año 600 al 900 después de Cristo. Entonces, he querido enfocar esta conferencia en varios planos. Aquí en la presentación sale un plano político-militar, en el cual pues vamos a ver reinas o señoras de los diferentes ciudades, estados o señoríos mayas que durante el periodo clásico tuvieron cierta influencia o poder en lo que es la zona maya, y un plano ritual divino. ¿Qué quiero decir cuando hablamos de plano ritual divino? Hablamos de señoras a los cuales no necesariamente tuvieron que ser reinas o señoras, pero el gobernante se servía de ellas o de su linaje o de su poder para revitalizar la fuerza de su señorío. Igual podemos hablar del plano ya divino, totalmente, que ya es lo que abarca la figura del mito, ya dentro que es la cosmovisión de los antiguos mayas. Entonces, podemos proseguir. La primera señora de la noche es la señora Yool Iqnal, del reino de Bacal, o mejor conocido como Palenque. Yool Iqnal más o menos quiere decir el corazón del viento de la milpa. Más o menos esa es la traducción que se le da al nombre de esta señora. Regularmente los nombres propios de persona, ¿verdad? No se traducen, pero más o menos para que hacer una interpretación cercana al nombre de esta señora, lo verificamos en este panel del sarcófago del famoso rey de Palenque, Kinish Hanab Pakal. No sé quiénes ustedes han escuchado hablar del famoso rey Pakal de Palenque, de la máscara de jade y su hallazgo, el hallazgo famoso de su tumba en 1948 por el arqueólogo Alberto Ruz. Pues bueno, es este señor Pakal, que ya lo vamos a ver más adelante, que inmortaliza a esta primera gran señora del reino de Palenque. Esta señora remonta sus orígenes, podría decirse, a los inicios del reino de Palenque. Quiero aclarar o hacer un paréntesis antes de entrar en materia, de que durante el periodo clásico tardío maya hubieron dos grandes señoríos que controlaron y manejaron la mayoría de alianzas, por supuesto guerras y demás relaciones comerciales durante la época de los antiguos mayas. Me estoy refiriendo a los señoríos de Tikal o Calakmul. Tikal en la lengua antigua, por lo menos lo que conocemos, el nombre con el que popularmente se le conocía es Yash Mutal, que significa primer nudo. Y el reino de Calakmul se reconoce como el reino de los señores Kan, o el reino de los señores de la serpiente. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en estos dos reinos? Porque estos dos reinos se peleaban la influencia en la mayoría de sitios o señoríos durante la época del clásico tardío, teniendo por ratos, ¿verdad? Por ejemplo, el reino de Calakmul hegemonía por aproximadamente unos 100 años, aproximadamente el año 570 al 602, con sus grandes reyes, por ejemplo, el gran rey Yugnom Chen el Grande. Posteriormente, Tikal recupera esa hegemonía después de un hiato de más de 100 años de silencio a través del gran gobernante Asau Shankawit. Y bueno, en este contexto político de estos dos reinos o dos señoríos en pugna, es donde aparece esta señora, la señora Yool Iqnal de Palenque, la cual es atacada por uno de los gobernantes de Calakmul. Sí, puedes verla. Es atacada por uno de los gobernantes de Calakmul. Si vemos los datos, dice que es una posible hija del gobernante Kambalam I, quien muere sin dejar un hijo varón. El nombre de la señora, en escritura jeroglífica, más o menos lo podemos leer. Ven esos dos cartuchitos que ven a la par. El primer cartucho de arriba pueden ver una carita, que es como una especie de figura femenina, la cual se lee como Ish o señora. El posterior cartuchito que se ve a la par se lee como Yool, que es corazón. Y luego, si nos vamos a la parte de abajo, esa figura como T, que es la misma que tiene la señora en el pectoral, no sé si lo logran observar, es el holograma para viento.
Posteriormente, arriba del glifito de abajo, del segundo, se observa así como una especie de planta y es el glifo para nal o milpa o mata de maíz. Los datos, según la bibliografía que nos da Simon Martin y Nicolai Grupp en su libro Las Crónicas de los Reyes y Reinas Mayas, nos dicen de que esta señora es la primera reina de Palenque, que asciende en el año 583 después de Cristo y permanece 20 años en el poder. 20 años, a pesar de la invasión que sufre del señorío del reino Cam, del reino de la serpiente de Calakmul, ella en el exilio logra mantener las bases de este señorío de Palenque, el cual a raíz de esta invasión queda por un cierto periodo de tiempo en silencio. Luego nos dice que es una de las pocas mujeres del periodo clásico que gozó de poder absoluto y títulos reales completos. ¿Qué quiere decir esto de títulos reales completos? La mayoría de los gobernantes mayas en el clásico tardío utilizaban títulos señoriales, más o menos como así los que utilizan los reyes hoy en día, ¿verdad? Que tienen ese montón de títulos aparte del nombre, ¿verdad? Que es muy extenso. Estos señores utilizaban, por ejemplo, títulos como decir Calonté, el cual no sabemos todavía su traducción, pero sabemos que es un título que solo utilizaban gobernantes que en su mayoría tenían una extensión de poder inigualable, al igual que otro título que es el Bacaab, que significa primer señor de la tierra, dos títulos regularmente reservados solo para las élites masculinas. Esta señora se sabe por medio de las inscripciones de que ella también los poseía. Luego nos dice de que el 21 de abril del año 599 d.C. es atacada por huestes de Calakmul, ya lo habíamos mencionado, quienes saquean las riquezas e ídolos sacros del reino, o sea, eliminan cualquier vestigio de los dioses patronos del señorío de Palenque o el reino de Bacaal. Luego esta señora muere en el año 604 después de Cristo y es sucedida por su hijo Acneol. Posteriormente del reinado de este señor Acneol, es un reinado realmente corto. Las inscripciones nos dicen que aproximadamente tuvo una duración de unos 8 años, todavía en el exilio. Y se sospecha que este señor Acneol es padre de otro señor que se llama Hanaq Pakal, quien posiblemente es hijo de la primera gran señora de Palenque, Jool Ignal, quien a su vez procrea a esta señora, que es la señora Sakkut, o traducido que significa Quetzal Blanco. El nombre de esta señora, como el retrato de esta señora, lo podemos ver a la derecha de la ilustración. Como ustedes observan, a la izquierda aparece la señora Jool Ignal, aparece con su collar, con el holograma viento, y a la derecha aparece ya el retrato de la señora Sakkut, cuyo nombre se pueden leer, bueno, a duras penas, ¿verdad? Pero se pueden observar ahí en la derecha de su pantalla, donde se observa la cabeza de un quetzal con el holograma Sak para blanco, y donde ella nos dice que es la señora sagrada del reino de Bacaal o del hueso, o mejor conocido como el reino de Palenque. Podría ser como nieta de la señora Jool Ignal, más o menos. Ella es hija del señor Acneol o de Hanaq Pakal. Todavía no está claro el contexto donde ella se puede ubicar. ¿Qué nos dicen las inscripciones acerca de esta señora? Nos dice que durante esa época en la cual asciende el gobernante Acneol, ellos sufren otro segundo ataque por parte de las fuerzas del señorío de Cam o el reino de Calakmul. Y es así que en ciertas inscripciones del palacio de las inscripciones, donde se encontró la tumba de Hanaq Pakal, nos relata de que, en una frase, que perdida está la divina señora y perdido está el señor. ¿Qué nos quiere decir con eso? Hace una posible referencia a que durante ese ataque que sufre el reino de Palenque, por segunda vez, por parte del señorío de Cam, posiblemente tanto la señora Sakkut como su padre, en este caso Acneol, tuvieron que vivir en el exilio. Más o menos esa es la hipótesis que se maneja. ¿Cuáles son los datos de esta señora? Se dice que asciende al poder el 19 de octubre del año 612 después de Cristo, después de la muerte de Acneol y Hanaq Pakal. Su padre, su hermano, todavía no está en contexto claro, después de ser atacados un año atrás por el reino de Calakmul. Dice que permaneció 3 años en el poder
hasta la entronización de su hijo Kinich Hanaad Pakal en 615, que lo vemos en este panel de Palenque, al señor gran rey de Palenque, Kinich Hanaad Pakal, recibiendo el Q, o sea, la corona, de mano de su madre. O sea, él prácticamente asciende al poder por línea materna, no por una línea patriarcal. De hecho, más abajo nos dice que posiblemente fungió como regente y gozó del poder real mientras el joven Pakal, el famoso rey del sarcófago y la máscara de jade, estaba en sus años formativos. Dice que muere en el año 640 después de Cristo y que tuvo un consorte, el cual solo se menciona una vez, que es el señor Ka-Mohish, que significa más o menos como jaguar quetzal hermoso, jaguar quetzal amarillo, más o menos es la traducción que se podría dar, y que muere 2 años después de la reina Sat-Tut, madre del rey Kinich Hanaad Pakal de Palenque. Posteriormente, cuando ya asciende Pakal al reino, él se enlaza en matrimonio con la señora Sak-Bu-Ahau. Más o menos es como la señora Blanco, Camino Blanco, algo así. No hay una traducción muy clara, pero sabemos que esta señora, la cual aparece en la parte derecha de sus pantallas, en esta parte de aquí, sosteniendo una ofrenda en el rito de ascensión de uno de sus hijos, es la esposa del rey Kinich Hanaad Pakal I, madre de los 2 gobernantes posteriores del señorío de Bacaal, que son el rey Kambalan II y Kamhoishitan II. Kambalan II es el que vemos en medio del panel de Palenque, recibiendo de manos de su padre, quien obviamente ya para esa época él ya está muerto, recibiendo la corona del Q, o la corona de ascensión del reino de Palenque. Y sus restos, los restos de esta señora, la señora Sak-Bu-Ahau, posiblemente descansan en la tumba del subsuelo del templo 12 de Palenque, cuyas imágenes pues más o menos podemos verla aquí. Ella no gobernó. La señora Sak-Bu-Ahau no, ella era la esposa la nuera de la segunda reina, sí. Ella es la esposa de Pakal, y cuyos restos pues podemos ver aquí retratados ya con lo que es el famoso cinabrio rojo, con el que regularmente cubrían las tumbas de los gobernantes en el periodo clásico. Ahora bien, migramos del gran reino de Bacaal o de Palenque a otro de los grandes señoríos, que es el reino de Mutaal o Tikal. Y este reino nos ofrece una de las reinas más tempranas, ya podría decirse que ya no es ni el clásico tardío, sino que es del clásico temprano, que es la señora Unen Balan o Cachorro de Jaguar, la cual es mencionada en la estela 31 de Tikal, que es esta estela que vemos aquí, y que si logramos observar un poco, notaremos que dicha estela no tiene, podría decirse, patrones artísticos muy relacionados con los mayas. ¿Por qué? Porque el 27 de enero del año 378, la historia del mundo maya cambia por completo, cuando un señor llamado Siak Ak, o Nacido el Fuego, posiblemente venido del centro de México, de la urbe de Teotihuacán, invade el reino de Tikal y decapita al rey Chak Tok Ichak I, o Garra de Jaguar, y coloca a un soberano que posiblemente sea hijo de un gobernante que todavía no estamos muy seguros si fue gobernante de Teotihuacán, que es el señor Búa Rojalán Dardos. Y este señor entroniza a este personaje que vemos a la izquierda, que es el señor Yashnun Ayin, cuyo hijo, Siyak Shankawil, manda a elegir esta estela en honor a él y reivindica los orígenes de una reina más temprana a ellos, que es la señora Unen Balan, quien posiblemente haya gobernado el reino de Tikal o Mutal en el año 317, más o menos unos 60 años antes de la entrada de los teotihuacanos al señorío de Tikal. Pero venían de México. ¿Los teotihuacanos? Sí. Sí. Del actual México. ¿Pero por qué reivindica? Esa es una de las incógnitas. De hecho, pueden hacer preguntas, pueden parar, ¿verdad? No es un conversatorio tan lineal, ¿verdad? Pueden hacerlo. ¿Qué te podría decir? Es una incógnita que todavía manejamos
los epigrafistas, porque es una estela obviamente con orígenes totalmente, con influencias teotihuacanas, vestimentas teotihuacanas, y exaltan la figura de una señora, que es la reina Unembalán, cachorro de jaguar, quien gobernó 60 años atrás. Tikal, O exactamente. sea que no es maya ella. Posiblemente no sea maya. O fue teotihuacana. O quizás. Lo que pasa es que no es tan claro mucho esos inicios del reino de Mutal, dado que las primeras estelas están un poquito erosionadas y algunas destruidas. Entonces, como reconstruir este tipo de rompecabezas se vuelve un poco complicado, pero sí nos llama la atención que la inscripción reivindica a esta señora que gobernó Tikal 60 años atrás, siendo ellos la entrada en el año 378. Ahora bien, sí sabemos de que los teotihuacanos tuvieron influencia en el área maya desde años anteriores. Por ejemplo, el sitio de Caminalcuyú, lo que conocemos hoy como ciudad de Guatemala, tiene influencias teotihuacanas desde el periodo preclásico, clásico temprano, más o menos unos 400, 500 años antes de la entrada de Siyat-Cat al reino de Tikal. Entonces es ahí donde nosotros más o menos sospechamos qué tipo de linaje es el que gobierna Tikal. De hecho, más o menos para hacer un paréntesis, por ejemplo en el sitio de Dos Pilas, en la región de Petexbatún en Guatemala, el señor Balak Chancawil reivindica la figura del primer gobernante de Tikal, del señor Yash Ekchok, o primer paso de tiburón. Y este señor Balak Chancawil lo reivindica vistiéndose a sí mismo con investiduras teotihuacanas. Entonces nos deja a nosotros como la sospecha de que posiblemente el señor fundador del reino de Mutal, o quizás el fundador de su dinastía, porque posiblemente hubieron otras dinastías anteriores en el sitio, tenía orígenes teotihuacanos. De hecho, en Copán, el famoso rey Kini Chashkumo, el primer gobernante de Copán, tiene influencias teotihuacanos. La podemos observar en lo que son sus anteojeras, sus tocados, sus armas, incluso en su entierro que se encontró en los estratos del templo 16, más o menos abajo del templo Rosalila, para que se ubiquen, se encuentra una ornamentación totalmente teotihuacana. Entonces podremos ver que las influencias teotihuacanas en todo el área maya vienen ya desde años mucho más tempranos a lo que es la entrada del 27 de enero del 378 en Tikal. Dígame. David, ¿qué aspectos reivindica este señor teotihuacano al respecto de esta reina? Solo la menciona. Solo la menciona. Desgraciadamente, pues la lámina está un poquito, ¿verdad? La imagen no nos ayuda mucho, pero sí hay una parte en el cual él la menciona y eso sí, no se dice ser descendiente de ella, pero la reivindica. O sea, por lo menos en los textos sabemos que ya sea para bien o para mal, el mencionar a una persona ya es de mucha importancia. Ahora, lo que a nosotros nos extraña es que esta señora solo la conocemos por registros que hicieron otros gobernantes, no por registros propios. Entonces sí nos da más o menos una idea de la importancia que esta señora pudo haber tenido 60 años atrás, antes de la llegada de Siyat-Cat, de nacido el pueblo. ¿No sería divinidad? Posiblemente, podría ser también, pero no hay un glifo que corrobore. Regularmente va acompañado el glifo Q, sagrado, con la figura del dios N, para identificar este tipo de dioses, pero que yo recuerde no aparece. Pero no se puede descartar, es un tipo de escritura más temprana, y los tipos de escritura de los antiguos mayas a medida pues iban progresando. No es lo mismo un tipo de escritura del periodo clásico temprano allá la escritura ya final del periodo clásico tardío, que ya es un poquito más elaborada, y donde las lenguas, los idiomas, obviamente han progresado más. Posteriormente a esta mención de la señora de Tikal, después de la llegada de estos señores teotihuacanos, sufre un periodo, o mejor dicho, pasa por un periodo de estabilidad con los reinados del señor Yashnumayin, que fue impuesto por Siyat-Cat, su hijo Siyat Chancawil, y los reinos de Kanchitan II y Kinishmuwanjol. Pero posteriormente a Kinishmuwanjol asciende al trono un señor que se llama Chaptok Ichat II, replicando el nombre del gobernante, el que fue decapitado por el señor Siyat-Cat, quien posiblemente engendra una hija, que es la señora de Tikal. De hecho, observamos sus glifos ahí en la lámina, a la parte izquierda, se observa la cara de mujer. Se observa por primera vez ya el glifo de Calonté, ese glifito que vemos a la par de la cara del primero, que es un título exclusivamente de gobernantes con prestigio.
con poder, por lo menos en esta época de lo que es finales del Clásico temprano, ya que el Calonté, durante lo que se da la época del colapso del Cujulajao, finales del Clásico tardío, hubieron bastantes reyes o reyesuelos, de hecho así los llama Nicolai Grupp, principalmente en el área del Peteshbatún, que adoptaban todos los títulos grandes que utilizaban los antiguos gobernantes mayas durante el periodo clásico tardío o temprano. Y nos dice que esta señora de Tikal, hija de posiblemente el rey Chaktok y Chak II, nace en el año 504 después de Cristo. Dice que asciende al trono con solo 6 años de edad, muy niña. Adquiere el rango de Ahau en 511 después de Cristo, más o menos cerca de los 7 años. Posiblemente sea hija del gobernante Chaktok y Chak II, y que tiene un reinado sustancial y complejo políticamente, o sea, no es un reinado estable. De hecho, 60 años después, Tikal cae a manos del reino de Calatmul y se suma en un hiato de silencio de aproximadamente 130 años, en el cual, por lo menos de los señores de Mutul, en la parte de lo que es Tikal, no conocemos absolutamente nada, sino que solo por referencias, por una facción que se enciende, que se separa de la dinastía y que funda el señorío de 2 pilas en lo que es la región del Peteshbatún guatemalteco. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y, ojo, esta señora celebra una de los periodos más importantes durante lo que es la ceremonialidad y los rituales mayas, que es el final del Catún 4. Más o menos es como que esta señora celebra el final, por ejemplo, del siglo XX, el final del siglo XXI, o la mitad del siglo XX, o sea, fechas importantes, o como por ejemplo finales de año, esta señora oficia ese ritual de celebración, algo que por lo menos en ese contexto solo estaba reservado lo que son a las élites masculinas. Y se presume dado que no hay más información, no hay más inscripciones y tampoco hay evidencia física que nos proporcione de que esta señora gobernó por sí misma. Es un periodo un poquito oscuro del reino de Tikal, aproximadamente en el año 511 al 527 más o menos después de Cristo. Ahora bien, pasamos a otro gran señorío, que es el reino de Naran. Anteriormente yo les había hablado, ¿verdad?, acerca de lo que era la guerra civil, o mejor dicho, la guerra que tenían Calatmul con Tikal. Pero luego, posteriormente, Tikal se enmarca, o se enfrasca, mejor dicho, en un tipo de guerra civil liderada por 2 hermanos, que es uno es el señor Numuyol Shak, que es el gobernante 23 de Tikal, quien primeramente envía a su hermano Balak Chankawil a la región del Peteshbatún a fundar un señorío y a controlar los demás sitios aledaños al río de la Pasión. Posteriormente, Balak Chankawil se revela a la autoridad de su hermano y este rinde lealtad al otrora, o podría decirse al rey con el que más problemas tiene Tikal en ese entonces, que es con el rey Yugnon Chen el Grande de Calatmul, y se separa. La familia de Mutal se divide y él funda este reino en 2 pilas, más o menos en el año 643 después de Cristo. Y es este rey Balak Chankawil, ahora vasallo del rey Yugnon Chen el Grande de Calatmul, quien procrea a la señora Wak Chan, o señora 6 Cielo. Su nombre lo podemos ver en esos 2 glifitos.